La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagüe en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre en Puerto Maldonado. Estas son las emisoras de la red Sodonco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Y hay también otro grupo de radios que se unen en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta. A Metagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, y también las plataformas móviles. Estamos en todas, estamos en el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, canal de YouTube de Radio Santa Rosa. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y también en la cuenta de Twitter. Así que nos puedes seguir por todos estos medios y, por supuesto, nuestra página web, que es www.radiosantarosa.com.pe. Muy buenos días, Rosa María. ¿Cómo estás? Bienvenida en este crudo y frío invierno limeño. Así es, qué frío está haciendo. Anoche hemos tenido por lo menos acá, mucho frío. Esperemos que pase pronto. Lo que sí está caliente, por supuesto, es la política, pero antes de hablar de eso, vamos primero con nuestros auspiciadores. Y empezamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Tu hijo o hija aún no sabe qué carrera estudiar? Podrá explorar sus opciones con el Tour Vocacional PUC en línea. Participará en talleres y charlas con expertos, clases modelo, junto con nuestros profesores y mucho más. Que explore sus opciones y decida su carrera junto con la PUC. Conoce más en tourvocacional.pucp.edu.pe. Ahora vamos con las obras sociales de las religiosas de Santa Catalina. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres, que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en luz y verdad. Me olvidé de Los Ángeles, un momentito, me olvidé del Policlínico. Por eso los he confundido en el switcher. Policlínico Ángeles de la Salud. Ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos.
servicio de rayos X, mamografía, laboratorio, análisis clínico, ecografía, colonoscopía, endoscopía, tópico, farmacia, servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta, A10, urbanización San José Humacoyo, frente a la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, Arequipa. Ahora sí, regresamos a los colegios dominicos. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, formamos en luz y verdad. El colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basado en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular de Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Muy bien, esto es todo el paquete de nuestros auspiciadores el día de hoy. Pero vamos a lo caliente que se puso ayer la política peruana. El día de domingo en el programa Panorama se propalaron, sí, de manera editada, como corresponde, porque era un reportaje, las declaraciones del actual canciller, el señor Héctor Béjar, realizadas en noviembre del 2020, en un foro convocado por un grupo de izquierda para hablar de ciertos temas relacionados con las protestas estudiantiles, las protestas juveniles contra el mando de Merino, ¿no es cierto? Contra el breve mandato de Merino. Dice muchas cosas, muchas cosas falsas además, muy falsas. En un ratito las vamos a pasar. Ayer nos reíamos de los poderes que me atribuye a mí o a Augusto Álvarez, pero es cierto que insultó a la Marina de Guerra, sin ningún atenuante. Lo que dijo, en resumen, es que la Marina de Guerra fue la creadora, fue la que promueve la creación de Sendero Luminoso, del terrorismo en el Perú, y que la CIA entrena a la Marina con este propósito y que la CIA está detrás de la creación de Sendero Luminoso. Para no equivocarme en las palabras, porque uno a veces se equivoca, y además ha habido una queja de la Cancillería de que se tergiversa sus palabras, vamos a tratar de citarlo textualmente, porque de esa manera pues, no nos equivocamos, ¿no? Y después contarles algunas historias sobre esto, porque son historias muy antiguas. Lamentablemente, a ver, un segundo, por favor, estoy buscando el texto exacto que yo lo había marcado, mientras tanto se está listando no solamente una interpelación, sino probablemente una moción de censura por insultar a la Marina de Guerra, porque eso es un insulto, y vamos a explicar por qué. Lo que dijo textualmente es lo siguiente, esto fue el 24 de noviembre del año 2020, en una conferencia virtual con el grupo izquierdista, el Grupo Emancipador Perú. ¿Ya? El terrorismo en el Perú lo inició la Marina. Eso se puede demostrar históricamente. Han sido entrenados por eso para la CIA. Y también soltó lo que ya habíamos comentado, Sendero Luminoso ha sido en gran parte obra de la CIA y de los servicios de inteligencia. La frase ofensiva es esta, que quede claro, el terrorismo en el Perú lo inició la Marina. Eso se puede demostrar históricamente. Han sido entrenados para eso por la CIA. Como ustedes saben, la Marina de Guerra del Perú, las Fuerzas Armadas peruanas en general, la Policía Nacional, combatieron con mucha firmeza y mucho sacrificio a toda la subversión en el Perú, no solamente la que lideró Héctor Béjar, ¿no es cierto?, en Mesa Pelada, con De la Puente Uceda y todos los demás, sino también la del Sendero Luminoso y la del MRTA. Entonces, ¿cómo le puedes decir a una institución que ha puesto su sangre
para salvar la democracia en el Perú, que ha iniciado el fenómeno terrorista que ha combatido durante décadas. Y que eso lo diga el canciller del Perú. Es decir, si el señor Béjar es un ciudadano que dice disparates a los 85 años, bueno, pues también son sus canas, ¿no? Ya que le vas a decir. Pero el problema es que el señor no es un ciudadano cualquiera, representa a una institución muy importante para la vida republicana como la Cancillería. Una institución que tiene una tradición de profesionalismo, una tradición de servicio al país. El canciller no puede insultar a la Marina. Y es un insulto, sin dudas ni murmuraciones. Ángel Páez hace una crónica larga de una república tratando de entender a qué se refiere Béjar. Yo era muy niña, pero sí me acuerdo perfectamente de la bomba de Faura. Faura era un almirante de la Marina que iba a tomar la comandancia general de la... Me parece que en ese momento le tocaba ser jefe del comando conjunto. Eso fue en el año 74, 75. Yo no vivía muy lejos de donde pusieron la bomba y por eso la recuerdo. Y le pusieron una bomba en su casa. Esa bomba siempre se especuló sobre si eran gente de Acción Popular, si eran apristas, o si eran otro sector de la Marina descontento con una, digamos, un viraje hacia la izquierda comunista procubana del gobierno de Velasco, que era un gobierno socialista. Y también hubieron actos de sabotaje contra 2 embarcaciones cubanas ancladas en el Callao. En uno se produjeron daños y en el otro acto de sabotaje hundieron el barco. Ángel Páez da cuenta de unos cables desclasificados por Wikileaks, donde el entonces embajador de los Estados Unidos en el Perú informa que no tienen pruebas, pero que sospechan que son, en el caso de estas 2 embarcaciones, marinos, ¿no? Por el tipo de explosión, etc. Eso es todo. Eso no quiere decir, pues, que la Marina haya iniciado Sendero Luminoso. Es absurdo. Es absurdo. Está mezclando papas con camotes en un enredo en la cabeza. O sea, lo que Ángel Páez sugiere es que hay 3 hechos de violencia históricos en los 70s donde nunca se juzgó a nadie. Ojo, nadie pagó por esto, ¿ya? Pero que se supone era un sector de la oficialidad de la Marina descontenta con la situación política del Perú. Pero Sendero Luminoso, y eso hay que explicarlo una y otra vez, tiene su génesis en los viajes de Abimael Guzmán a China, donde recibe entrenamiento político y militar, él y su esposa, que se convierte luego en la camarada Nora. Él y su esposa reciben entrenamiento político y militar en China en la década del 60. Estamos hablando del año 64, 65, 66, 67. Y bajo la influencia maoísta es que Abimael Guzmán diseña un plan revolucionario para el Perú que debía iniciarse cuando acababa la dictadura militar, cuando empezaba la democracia. Documentación de esto hay múltiple. A los que necesiten leer, como el señor Béjar, por ejemplo, puede leer el informe de la Comisión de la Verdad, que él dice también en esa entrevista que respeta mucho, que la defiende, pero que les impusieron una verdad, ¿no? Que lea, porque la Comisión de la Verdad no basa su trabajo en creencias, basa su trabajo en evidencia. Pueden leer los mismos escritos de Abimael Guzmán, de puño y letra. Pueden leer el libro Sendero Luminoso de Gustavo Gorriti, escrito en los 80s, donde explica toda la génesis de las asambleas que reúnen, etcétera, y cómo se castiga la disidencia, y este aparato vertical, organizado en células. Está, como reitero, profusamente documentado, editado. En esta pequeña biblioteca están todos los libros que les estoy mencionando. Si tuviéramos tiempo, los voy sacando y se los voy leyendo.
no hay forma de que no se conozca esto por una persona que pretende ser un intelectual como Béjar. Abimael Guzmán diseña su plan a imagen y semejanza de Mao. Por eso se declara marxista-leninista, maoísta, pensamiento Gonzalo. O sea, él era la cuarta espada de la revolución, ¿no? Entonces, en esa locura, llevó al país a un holocausto, donde murieron probablemente 60.000 personas, en un cálculo aproximado de la Comisión de la Verdad. Y de esas 60.000 personas, la mayoría campesinos inocentes, quechohablantes y analfabetos, la gran mayoría. El pueblo más pobre del Perú es el que pone más sangre. Y obviamente, personal de las Fuerzas Armadas y Policiales, más de 1.000. Autoridades, gobernadores, tenientes gobernadores, alcaldes, regidores, miles, que lo único que hacían era participar en elecciones democráticas y te mataban. Estamos hablando de un baño de sangre en los Andes peruanos, organizado por Abimael Guzmán y su revolución, que fue derrotado en todos los planos, en el plano militar, en el plano político, en el plano de las ideas, y está preso y morirá preso con cadena perpetua en la base naval del Callao. Esa es la historia. No hay otra historia. Y gracias a que se formó una Comisión de la Verdad tan criticada por la derecha en ese entonces, está perfectamente documentada la historia y la génesis de Sendero Luminoso, que puede ser contestada al señor Béjar en los pocos minutos que tenemos esta mañana. El señor miente e insulta. Entonces hay agravio. Y el agravio no es poca cosa, porque le está diciendo a una institución que está al servicio del país, que tiene muertos, tiene mártires, que esa institución inventó el terrorismo, entrenada por la CIA, para destruir a quién, a su propia gente. O sea, le estás diciendo a las personas que están en la institución de la Marina del Real del Perú, que ellos crearon algo para que su propia gente muriera. Obviamente, si fuésemos un país democrático, de verdad, el señor Béjar no sería ministro, punto. Y si lo fuera, ya habría renunciado a esta hora de la mañana. No se puede insultar a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no son deliberantes, pero tampoco pueden ser insultadas por el canciller. Reitero, si el señor quiere ser profesor y lo dice en sus clases, bueno, los alumnos lo pueden tomar con pensamiento crítico y polemizar con el profesor o en una conferencia, pero no cuando eres canciller del Perú. Algunos de ustedes dirán, bueno, lo dijo antes de ser canciller. Sí, lo dijo antes de ser canciller, pero es exactamente lo que piensa hoy día, ¿eh? No ha cambiado su pensamiento. Entonces, ¿cómo? Explíquenme ustedes. Las Fuerzas Armadas, que tienen que entregar información sensible al presidente de la República, al primer ministro, al ministro de Defensa y al canciller, le van a entregar información sensible a un canciller que cree que la Marina está en la génesis de Sendero Luminoso, con la CIA. Su deber, el deber, la misión de las Fuerzas Armadas es defender la soberanía del Perú. ¿Cómo le entregas información sensible de inteligencia a un grupo de personas que no te ofrecen ninguna garantía de que defiendan la soberanía del Perú? Esto lo hemos comentado ya varias veces en estos 15 días. Béjar no puede ser canciller porque es un sedicioso, indultado, pero sedicioso igual, que se alzó en armas contra el Estado peruano. Y a diferencia de sus fantasías, aquí no ha habido un proceso como Sudáfrica o como Colombia. Acá el terrorismo, como metodología, fue derrotado.
derrotado. Sus líderes fueron a prisión como delincuentes comunes y no tienen ninguna presencia, ni van a tener ninguna presencia en la política peruana, porque tienen 60.000 muertos encima, por esa sencilla razón. No hay más razones que esas. Entonces, aquí no hay ningún fenómeno en el cual hay un equilibrio estratégico, entonces tenemos que llegar a una reconciliación nacional. Acá nunca va a haber reconciliación nacional con el delito. No te puedes reconciliar con el delito. Y tenemos un proceso histórico probablemente único, de esta naturaleza en la cual un movimiento subversivo es derrotado en todos los planos y no hay ningún acuerdo de paz, que era lo que quería Guimaro Guzmán. Apresado en el año 92, lo único que quería era un acuerdo de paz. Y le dijeron, ¿sabe qué, señor? No, gracias, no hay ningún acuerdo de paz. Porque usted perdió. Y la democracia ganó. Usted se va a la cárcel de manera perpetua y se muere en la cárcel. ¿Qué es lo que se hace con una persona que ha sido responsable directo de la muerte de 60.000 personas? Eso es Sendero Luminoso. Ahora, el terrorismo, y esto hay que explicarlo, es una metodología. El terrorismo no es una corriente política por sí misma, es una metodología. Les voy a contar una anécdota para que lo entiendan bien. Una hija mía estaba estudiando, chica, a los 15 años en Francia, hace un par de años, y ella explicaba que en el Perú había habido terroristas. Y sus colegas, sus compañeras de clase, le preguntaban de qué religión eran los terroristas. ¿Qué decía? ¿De qué religión? Bueno, no, de ninguna. Porque para los niños franceses, el terrorismo está asociado al mundo musulmán. Entonces no entendían cómo había terrorismo sin fundamentalismo religioso. Porque el terrorismo es un método. Lo adoptan fundamentalistas religiosos, lo adoptan extremos, extremismos de izquierda, extremismos de derecha, movimientos separatistas. Es decir, el terrorismo es un método de acción que puede ser asociado a muchísimas causas. A muchísimas causas. En el Perú se asoció, en los 80s, a una revolución maoísta dirigida por Guimaro Guzmán para la toma del poder a través de un baño de sangre. Pero ciertamente en los 70s, sí, pueden haber habido personas descontentas con la presencia cubana en el Perú y utilizar una metodología terrorista. El APRA, como partido, también desarrollaba acciones como volarse algunas torres de iluminación en la década del 50. Es decir, la metodología no define la ideología. Lo que el señor Béjar confunde es metodología con ideología. Entonces, como han habido acciones, como por ejemplo ponerle una bomba a la casa del almirante Faura, eso es terrorismo y eso es Sendero Luminoso. No, señor. Eso puede ser un acto de terror, sí, ciertamente. Para los que están dentro de la casa, claro que lo es. Pero eso no es Sendero Luminoso. Sendero Luminoso se define en su génesis por la lucha por el poder político a través de una revolución sangrienta, lucha armada. No lucha desarmada, lucha armada. Tomar la violencia con mano propia para lograr llegar a la presidencia del Perú. Y desde ahí conducir una revolución sangrienta. Ese es el método que utiliza, ¿cuál es el método? El método del terror. Pero el método del terror lo puede usar mucha gente, para muchas causas. Y eso hay que explicarlo varias veces. Cuando uno dice terrorista, no solo dice Sendero Luminoso. Puede decir ETA en España, puede decir la FARC de Colombia, puede decir fundamentalismo islámico, puede decir muchas cosas. Las Torres Gemelas en Nueva York. Todo eso es terrorismo, porque es la metodología. Pero para entender el fenómeno hay que explicarlo. Y decir que la génesis de Sendero Luminoso
está en la metodología utilizada en actos absolutamente de protesta, si quieren, de las Fuerzas Armadas en la década del 70, es ridículo. Pero eso te da una idea de la calidad intelectual del canciller también, ¿no? Que es bastante baja, ¿no? Si no puede hacer esa pequeña distinción, no sabe absolutamente nada. ¿Qué va a pasar ahora? Es lo que ustedes se deben estar preguntando. Bueno, ya había planteado desde la semana pasada, nosotros decimos el viernes pasado, ya va la primera, el primer pliego interpelatorio que se presenta es contra el señor canciller, donde le preguntan si asesinó o no asesinó al hermano del obispo de Lima, donde le preguntan cuál es su participación en los asesinatos de la familia Carrillo en Ayacucho. Y hay más. Cuando esto se abra, va a ser la caja de Pandora. Porque el señor Héctor Béjar, en la década del 60, participó en azonadas en todo el país, movilizando hacia la lucha armada. Los intelectuales de esa época creían firmemente que la única forma de cambiar profundamente al Perú era a través de una lucha armada. Porque eso se creía por la influencia cubana. Durante la dictadura militar entendieron que no eran los métodos, ¿no? Que podías cambiar al Perú sin tener que someter al país a un baño de sangre, pero mucha de la izquierda cambió, pero no cambió a Ismael Guzmán. Y lo que nos dejó después fue una tragedia. Una tragedia porque hay gente que me ha preguntado qué fue peor, los 15 años de Sendero Luminoso actuando impunemente en el Perú o la pandemia. Y creo que fue mucho peor el terrorismo. Mucho peor. Porque no sabías dónde, no sabías cuándo. Y no tenías la esperanza de que iba a acabar. Y eso fue una de las cosas más dramáticas de esos años. Tener que convivir con esto sin saber cuándo iba a acabar. Y la pandemia, sí, claro, tiene ese componente, pero una vez que hay la vacuna, entonces tienes la esperanza de que va a acabar. Y por eso es que el Perú fue muy agradecido con Alberto Fujimori. Si alguien quiere entender por qué el país ha sido tan agradecido con Alberto Fujimori, no con su hija, pero sí con él, es por eso. Porque en el año 92, cuando se atrapa a Ismael Guzmán, habíamos perdido la esperanza completamente de que se terminara con esto. Y se terminó. Entonces no es fácil explicar estas cosas a una generación que ahora tiene 30 años, 35 años, porque tal vez no entiende el contexto de los hechos, ¿no? ¿Qué ha dicho la Cancillería sobre esto? Bueno, la Cancillería, en un documento escrito probablemente por el mismo canciller, ha salido a decir que lo han sacado de contexto, ¿no? Que desde hace varios días se han editado sus declaraciones de una manera perversa y que lo han sacado de contexto. Yo no creo que lo hayan sacado de contexto, ¿eh? Yo no creo que hayan... Una persona que dice, vamos a volver a leer las frases, ¿ya? Las frases injuriosas. El terrorismo en el Perú lo inició la Marina. Eso se puede mostrar históricamente. Se puede demostrar. O sea, no está dando una opinión. Y luego dijo que Sendero Luminoso, ahí dijo, no tengo pruebas, ¿no? Dijo, ha sido en gran parte obra de la CIA y los servicios de inteligencia. Como les decía, la Cancillería ha señalado lo siguiente. Desde hace algunos días se vienen difundiendo declaraciones realizadas por el doctor Héctor Béjar, cuando no ocupaba ningún cargo público, las mismas que vienen siendo manipuladas, editadas, recortadas y sacadas de contexto con el propósito de desacreditarlo y obtener la censura del ministro de Relaciones Exteriores. Esta campaña sistemática de dictar declaraciones antiguas, sacándolas de contexto, tiene como fin confundir a la opinión pública y presentar al canciller agraviando a las Fuerzas Armadas y a la Marina de Guerra del Perú, hecho que el ministro rechaza tajantemente. Miren, es evidente que hay una guerra política y es evidente que la oposición quiere no solamente bajarse al ministro Béjar, sino a todo el gabinete. Pero esas no son declaraciones antiguas. Son de noviembre del año pasado. Son de ahorita, en plena campaña.
Y efectivamente, el señor dirá que no ha insultado a la Marina, pero por supuesto que los ha insultado. Por supuesto que los ha insultado. No, nada más no son los únicos insultados, van a ver lo que dice de mí. Pero yo no tengo pues a la Marina de Guerra, ¿no? La Marina sacó un comunicado ayer contundente, rechazando el agravio, y esto ha generado, hay que decirlo, cierta polémica. Porque como ustedes saben, las Fuerzas Armadas en el Perú no son deliberantes. Y algunos señalan que es el Ministerio de Defensa el que debió haber sacado el comunicado. Pero como dice Augusto Álvarez, ¿cómo lo va a sacar el Ministerio de Defensa si el ministro de Defensa no le hubieran dado con los antecedentes que tiene ni licencia para portar armas? Y ahí hay un impedimento. Y en la Marina, como en los institutos armados, el tema del honor no es poca cosa. Eso hay que entenderlo. En un instituto armado, el tema del honor no es algo que se deja pasar. Sobre todo el honor de la institución. ¿Por qué? Porque eso afecta a la moral. Afecta a la moral de la institución. Y como cualquiera que ha servido en una institución armada sabe, mantener la moral en alto es muy importante. Entonces, si el canciller del país que tú sirves insulta a tu institución, tienes todo el derecho de protestar. Pero reitero, va a haber cierta discusión más adelante, se tendrá sobre si las formas adoptadas por la Marina con un comunicado que yo lo entiendo, en el contexto de la situación en la que estamos, lo entiendo perfectamente, es deliberante o no. Creo que esa es una discusión posterior. Pero sí creo que el señor canciller ha insultado a la Marina. Y por más que rechace tajantemente, yo no he visto por acá ninguna disculpa. Rechazo tajantemente haber querido insultar. Ya, perfecto, pero insultaste pues, ¿no? Y la satisfacción que tienes que dar, cuando tú realmente quieres quitar un agravio, tiene que ser proporcional al agravio. Y la única satisfacción que en este momento el señor Béjar puede dar es renunciar. Si no renuncia, el agravio queda. Y si el agravio queda, lo tienen que censurar. No hay otra. El señor Béjar fue llamado ayer a Palacio de Gobierno a dar explicaciones, se retiró y la información que se filtra a la prensa es no renuncia. ¿Y qué pasa, además? ¿Cuál es el mar de fondo de todo esto? Ustedes no me van a creer. Se están repartiendo las embajadas afuera, pues. Ah, claro. Están peleándose por las embajadas. Ya saldrán las resoluciones si es que este ministro no renuncia, donde se darán cuenta qué es lo que se están peleando. Embajadas. La embajada de París está muy solicitada, por lo que me han contado. En fin. Son las 8:35. ¿Alguna pregunta del público, Abel? No, Rosa María, lo que tenemos es el video donde te menciona también el señor Béjar, sí. si gustas. A mí, yo no tengo a la Marina que me defienda, pero me defiendo sola, por favor. Adelante, ponemos el Yo video. estoy convencido. En el mismo evento. No puedo demostrarlo de dos cosas. Uno, que Sendero ha sido en gran parte obra de la CIA y de los servicios de inteligencia. Uno. Y dos, gran parte de las operaciones de división de la izquierda tienen algo que ver con los servicios de inteligencia enemigos. Eso, por supuesto que no puedo demostrarlo, pero estoy convencido de eso, ¿no? El terrorismo en el Perú lo inició la Marina, y eso se puede demostrar históricamente, y han sido entrenados para eso por la CIA, finalmente, ¿no? Por ejemplo, cuyo financiamiento para mí indudablemente es norteamericano. Pero esa gente ha seguido trabajando. Y sobre todo en los últimos tiempos, a partir de la caída a partir del no a Keiko, en la puesta de PPK en el poder ha estado también ese grupo, como todos sabemos. Pero la crisis se ha producido cuando Vizcarra entra en reemplazo de PPK y ellos defienden a Vizcarra. Y ahí es donde estos grupos son los que mueven a los jóvenes. La vida de estos jóvenes, muchos de ellos de universidades de clase alta, pero también de universidades de clase media, pobre, más bien pobre San Marcos, por ejemplo, públicas, ¿no es cierto?
Esa salida fue apoyada, promovida y convocada, como a todos nos consta, por la otra parte de esta derecha liberal, que tiene nombres propios, que se llaman Rosa María Palacios, desde la prensa y desde la televisión, incluido el comercio. Álvarez Rodríguez, efectivamente. Bueno, es un Ahí ignorante está. completo el señor canciller. Augusto Álvarez Rodríguez no trabaja para el Grupo de Comercio desde el 2008. O sea, no saben nada, pero ni lo elemental. Inventa todas estas teorías de la conspiración, ¿no? Que entre yo y Augusto Álvarez Rodríguez hemos convocado a todos los jóvenes del Perú a protestar contra Merino. Por supuesto que si hubiera podido salir, hubiera protestado contra Merino, pero tenía neumonía. No podía salir de mi casa. Estaba recuperándome la neumonía, ya había pasado lo peor ya. Estaba con antibióticos, con todo, no podía salir. Pero sí, claro, me pasé toda la noche en Twitter ayudando a todos los chicos que se perdieron, que desaparecieron, que aparecieron heridos, tratando de evitar que hubieran más muertos. Y por supuesto que Merino fue un golpe de Estado. Un golpe de Estado organizado por el Congreso. Sin ninguna causal para bajarse un presidente que no les gustaba porque había disuelto el Congreso anterior. Y que eso era parte de un plan que venía perfectamente orquestado desde mucho antes. Como me es absolutamente claro hoy que este presidente no llega a diciembre. En este plan va a ser bien difícil de que llegue a diciembre. Y que este Congreso no lo van a poder disolver. Eso le tiene que quedar bien claro a Castillo y a Cerrón. Este Congreso no se va a dejar disolver. Antes lo vacan. Entonces sería bueno que retire a su canciller mentiroso del poder. Tiene el hombre 85 años, de repente no está pues en su sano juicio, no lo sé. Pero que lo retire. Y que lo mande a donde estaba muy bien. En su casa. Sin trabajar y elucubrando teorías de la conspiración para movimientos de izquierda que se deleitan con este tipo de tonterías. Para Pedro Pablo Kuczynski fue crítico no entender que tenía que defender a Jaime Saavedra. Que si no lo defendía desde el primer día, lo único que iban a hacer era vacarlo. Yo recuerdo que se lo dije claramente. Van a vacarlo. No, imagínate. Ojalá que entienda Castillo que si no saca a Béjar, lo van a vacar a él. Porque ya tienen una muy buena causa. Muy buena causa para organizar una vacancia. Porque Béjar, hoy, en el poder, es una amenaza a la institucionalidad democrática del Perú. Y sus agravios y sus mentiras no pueden ser tolerados en una democracia. Entonces, más le vale a Castillo leer el momento político, entender qué cosa está pasando. No tengan dudas que ganas tienen en el Congreso, pero no tienen causa y no tienen apoyo popular. Pero si el canciller de la República insulta a la Marina y les dice que ellos crearon Sendero Luminoso, las causas se comienzan a acumular y las verdaderas causas se comienzan a acumular de verdad. Ya no estamos hablando de un mando medio que atropelló a alguien o le pegó a su mujer y hay que sacarlo del Estado, ¿no? No, estamos hablando del canciller. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con una entrevistada muy interesante porque se trata de Marisol Perestello, que ustedes no ven hace mucho tiempo, pero que está como siempre en la política, y vamos a hablar del PPC, del futuro de un partido que necesita reinscribirse, pero también de cómo mira el actual momento político, un partido que está fuera del Congreso. Vamos a la pausa y regresamos con ella. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Bien, continuamos con A Pensar Más a través de la señal de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepa Bucayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado. En Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Huancayo, Radio Cumbre, Satipo, Radio Milenio, Bancay, Radio Estación Solar, Yunimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro Pasco, Radio Activa, Guanta, Radio Continental, AM Tagua, nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, y las plataformas móviles de YouTube, de Facebook, de Radio Santa Rosa, Radio Quillabamba y la cuenta de Twitter. Antes de pasar con Rosa María, permítame hacer la señal, acá estamos verificando porque me dicen algunas personas que se congela o que algo, parece que es el internet de algunas zonas, porque acá somos 7 personas que así estamos chequeando en los teléfonos y en la computadora y está llegando muy bien la señal, así es que debe ser por algunas zonas que tienen problemas con el internet. Bien, adelante Rosa María. Sí, y me decía Abel en la pausa que algunas personas están confundidas con los comentarios que acabo de explicar otra vez. A ver, lo que he explicado no es que Alberto Fujimori atrapó a Abimael Guzmán, no sean básicos, pues. Obviamente lo hizo el GEIN, no Alberto Fujimori. Lo que estoy explicando es que a veces los pueblos tienen la sensación de vivir en una situación que no tiene fin, como la pandemia. Para nosotros en los 80s y a principios de los 90s parecía que Sendero no iba a acabar nunca. Los colombianos con las FARC han vivido con eso 40 años. Entonces tienes la sensación de que nunca va a acabar. Y es una sensación espantosa. Y para los jóvenes que no vivieron el terrorismo, pueden compararla con la que sintieron el año pasado en pandemia. Nunca va a acabar. Esto no se acaba nunca. Cada vez va a ser peor, cada vez muere más gente, más gente, más gente. Y la gente moría, y la gente moría. Por eso que durante la presidencia de Alberto Fujimori se haya puesto fin en el terreno militar y político a Sendero Luminoso es algo que la gente recuerda con agradecimiento. Y eso es lo único que puede explicar que hasta el día de hoy Alberto Fujimori, el padre, no la hija, tenga el respeto que tiene. Y yo les aseguro que en 20 años, ustedes jóvenes peruanos van a recordar que a sus padres los vacunaron durante el gobierno de Sagasti. Y miren, hay que ser bien poco agradecido como para no reconocer eso, ¿no? O sea, pucha, esto no tenía fin, la gente se moría, no habían vacunas, y de repente llegaron las vacunas, y el señor se fue dejando 15 millones de vacunados. O sea, 15 millones de dosis puestas. A todos los mayores de 40 años los vacunó Sagasti. Y esos son los padres de los jóvenes de hoy. Entonces, uno recuerda con cariño ciertas cosas, no todo el gobierno, por supuesto. Y lo que yo trataba de transmitirles es esa sensación que tiene un país de que esto no se acaba. Que es una sensación espantosa porque todos queremos solucionar, ¿no es cierto?, las cosas. Y cuando vemos que no hay solución, es como una enfermedad incurable. No hay nada que hacer y lo tienes que aceptar. Es muy duro. Entonces, tener un canciller que dice que todo esto que hemos sufrido durante tanto tiempo fue un invento de la CIA y que la Marina era terrorista, es inaceptable. O sea, de repente la gente más joven no entiende el grado de insulto que eso significa, pero es un insulto, pues. Ese es el problema. Y no tiene atenuante. Es un insulto. Y no lo dijo hace 100 años, lo dijo el 20 de noviembre del año pasado. O sea, para nosotros, para mi generación, Sendero era un problema sin fin. Y como les dije hace un rato, era peor que la pandemia, porque no sabías cuándo atacaba ni dónde atacaba. Podía ser en la puerta de tu casa, en la esquina, en el colegio, en el banco, en la comisaría, en cualquier sitio ponían un coche bomba. No sabías cuándo. El número de muertos, por supuesto, la pandemia ha sido mucho peor, ¿no? Eso no hay discusión. Cuantitativamente, es la peor tragedia que ha tenido el Perú. Pero en materia de nuestra calidad de vida, de la forma en la que tuvimos que vivir durante 12 años, 15 años tal vez hasta los remanentes, ¿de qué estamos hablando? Entonces, que cambien eso, que ese cambio se dé en tu vida y que ese cambio comiences a ver, como ahora, anoche tomé un café en una cafetería, un té, hacía mucho frío, y al aire libre, ¿no? Allá en el jardincito, perfecto, sin mascarilla. Entonces, el domingo almorcé en la calle, entonces también pensé,
ya estoy vacunada, ya puedo mostrar en la calle, ya no tengo miedo. Ya, te cambia la vida, pues. Muy bien, estamos con Marisol Perestello, que es una gran política, además, de carrera, y que está también en sus cuarteles de invierno, pero no tan de invierno, así que bienvenida al programa. ¿Cómo estás, Rosa María? Buenos días. Marisol, además, es profesora de Derechos Humanos, justamente en Institutos Armados. Me parece que en el CAEM, Marisol también. Y en el Centro de Altos Estudios, en el Centro de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de las Fuerzas Armadas. Exacto. Primera pregunta a la profesora y a la política, porque no se puede desligar las dos cosas. ¿Qué pensaste cuando sale toda esta información sobre Béjar? A ver, desde que nombran a Béjar y a Bellido, yo sentí que más allá de la descalificación profesional de muchos de los ministros, que obviamente es riesgosa, o sea, bien lo felicito, su currículum, pero el Perú no está pues para que se ensaye y se aprenda, ¿no? Pero lo dramático me pareció lo de Béjar y lo de Bellido. Bellido, ¿no? Porque yo creo que el país y los peruanos tenemos que tener límites a nuestra tolerancia. Y ese límite está en el terrorismo. O sea, yo creo que con esas cosas no se puede ni negociar ni conversar. Todas las leyes, Rosa María, que se han dado por consenso y que se han implementado en el Perú, que han ponderado la seguridad nacional, el derecho a la educación de los niños, la condición de víctima, han privilegiado el país y la seguridad sobre el derecho al trabajo, la presunción de inocencia de los investigados, procesados y sentenciados por terrorismo. Todas. Esto no es por en contra de nadie. La primera norma, el PIR, el Programa Integral de Reparaciones del Perú, solo le da condición de víctima. Mira lo dramático. Una persona puede haber sido torturada, al ser un desaparecido, pero en la medida en que sea investigado por vínculos con Sendero Luminoso o procesado como estos dos señores, no es considerado víctima. Por supuesto, se sancionará a quien conculcó sus derechos, pero no puede ser víctima un victimario. Primer tema. Segundo tema, tampoco la Corte Interamericana se logró que la Corte no nos obligara a pagarles reparaciones a los terroristas que habían tenido procesos que no se adecuaban al derecho. Los delincuentes son ellos, no nosotros, y que pudiéramos compensar eso con la reparación civil. Tercer hecho, aprobamos con el presidente Kuczynski una norma para que los profesores que habían sido sentenciados por terrorismo o procesados o investigados no pudieran regresar a la carrera docente. O sea, es el ABC. El Congreso, en una salida rápida, que pudo haber sido más completa, pero en fin, fue un avance, prohibió la participación de investigados y procesados en comisiones de defensa e inteligencia. Entonces no puedes ser tan bruto, porque estoy tratando de encontrar un concepto que no califique, pero ese, digamos, es el más dulce, el más inocente, de poner un premier investigado. Y no puedes aceptar ser premier y no decirle, mira, presidente, no sé si eres consciente cómo has ganado las calles, las marchas. ¿Qué tal si pones a alguien que genere unidad, confianza? Pero bueno, no sé cómo leer una decisión. Bueno, se esa, ¿no? leía en la primera semana como un gabinete de choque para que sea censurado y promover la disolución del Congreso. Pero tiene que entender el señor Castillo de que él nunca va a disolver el Congreso, porque el Congreso no se va a dejar disolver. No son tan tontos como los otros. No se va a dejar disolver, lo van a vacar a él primero. No solamente eso, Rosa María, la declaración, que un ministro use una institución para defenderse de acusaciones propias, te demuestra la cero claridad de cuál es el rol del ministro con relación a ser un fusible para el presidente, ¿no? O sea, el señor Béjar no solamente declara cosas que son o pretendiendo escribir una posverdad inmoral. No solamente hace eso, sino que además usa a las relaciones exteriores, que era el orgullo del Perú, la única institución que funcionaba más o menos bien, con carrera, con meritocracia. Y lo que hace es sacar un comunicado defendiéndose, eso no tiene nombre. Ahora, hay acá un tema que sí, es un tema, digamos, que va a ser discutido a futuro. Yo entiendo la indignación de los oficiales de Marina en actividad. Pues, perdón, yo he trabajado al servicio del Perú para defenderlo de una amenaza como Sendero Luminoso. He visto a mis compañeros morir, quedar amputados, su vida destrozada, y este señor nos dice que esta institución creó este monstruo. No, o sea, es inaceptable. Pero, mira, hay también una institucionalidad. ¿El comunicado debía salir de Marina o debía salir del Ministerio de Defensa? A ver,
debía salir del Ministerio de Defensa sin duda, porque eso le hubiera quitado el cuestionamiento a que las Fuerzas Armadas no son deliberantes. A ver, hablemos claro. Sin embargo, yo creo que en circunstancias como esas, no te puedes callar. Y yo creo que, o sea, y mira que la Marina y la FAP son bastante más prudentes en este tipo de situaciones, incluso que el Ejército, porque, claro. porque tienen, digamos, mucho más cuidado en este tipo de cosas. Pero, mira, ayer recibí un montón de información sobre marinos que han muerto combatiendo el BRAE, viudas, huérfanos, y claro, mira, los jóvenes tenientes Jordan Robotti, González, no pasaban de 28 años, hacían su servicio militar yendo a la zona de emergencia, el Cabo Cueto, el técnico infante de Marina Ruiz, y esto me lo decían marinos que estaban totalmente desconcertados, y yo creo que el respaldo del país masivo, más allá de si el comunicado probablemente, digamos, se cuestionará, yo creo que eso se zanjará, pero que Defensa haya pretendido soslayar las declaraciones de Béjar, no, esto ya la peor, esto fue en noviembre. Claro, pero el problema acá se equivocó Bellido y dijo febrero, no dijo noviembre del 2020, ¿no? Bueno, pues, ahora, serio, hay que decir algo. Esto también pone en entredicho pues al ministro de Defensa. Por supuesto. Si los institutos van a tener que sacar sus comunicados por sí mismos, porque no tienen el canal institucional, entonces el ministro de Defensa no es respetado por nadie. Y es un problema de moral. O sea, en los institutos armados la moral es muy importante. Entonces, si tú permites que te insulten, le bajas la moral a la institución y no lo pueden permitir. Entonces, mira, es complicado, pero sí. El que un sinvergüenza como Montesinos haya estado en la sombra, siempre, pudiendo haberse sentado donde le dio la gana, te demuestra que hay mínimos que respetar. Alguien que fue dado de baja, alguien que fue, o sea, que sale de una institución armada de la forma en la que han salido algunos de los ministros de sus trabajos, o algunos congresistas que no han pasado exámenes y ahora pretenden darnos cátedra de cómo mejoramos la educación en el Perú, son señales que le mandas de respeto a las instituciones. Y yo creo que no se ha dado en el caso del Ministerio de Defensa y en el caso del Ministerio del Interior una señal de respeto a la institución. Que te ponga la valla alta porque tú tienes un ministro que tiene una conducta intachable. Más allá de cuestionamientos políticos, porque nadie es pues monedita de oro para que lo amen, pero que sea una persona decente, ¿no? En el caso del ministro de Defensa está clarísimo que es una persona que fue dado de baja en la institución policial. Entonces, si fuiste dado de baja con días de rigor, de sanción, no puedes ser el ministro, porque no te van a respetar. No hay forma. Y además se van a callar probablemente porque las Fuerzas Armadas hoy son Fuerzas Armadas que han de alguna manera identificado qué cosa pasó para que no vuelva a pasar. La verdad es que yo que trabajo hace tantos años tengo un respeto, mira, en Colombia, en las paredes, tú has pintado a un militar y una frase que dice, estoy dispuesto a dar mi vida por ti, ni siquiera te conozco. Y ese concepto lo hemos olvidado en el Perú. O sea, todos los días salen de aquí, vuelan de Lima al Braem, o se dirigen a las zonas de frontera dejando a sus familias, militares, policías, Fuerzas Armadas y Marina, y nadie les agradece. En Estados Unidos, cuando sube un miembro de las Fuerzas Armadas al avión, va sin preguntarle, inmediatamente va a primera clase. Si tú vas a un espectáculo público, lo primero que hacen es pedirle a los miembros de las Fuerzas Armadas que se levanten y la gente los aplaude. ¿Cómo es posible que en el Perú nos callemos frente a las declaraciones de un señor que pretende mancillar el honor de los miembros de la Marina? No es aceptable, y creo que debería irse, la verdad. Ya han presentado la moción de censura. He escuchado ya que están presentando ya había una interpelación, vieron la moción de censura. Si Castillo tuviese un poco de astucia política, estaría pidiéndole su renuncia hoy a él y al de Defensa. Porque reitero, el comunicado no debió salir de Marina. En eso creo que estamos de acuerdo. Sí. Pero con ese ministro no tienes el canal para sacarlo y no te puedes quedar callado. No hay forma, porque si tú te quedas callado y ahí tienes que hacer nuevamente una ponderación. Por eso te digo que reconociendo que no es el camino, sí reconozco la valentía. Otros se callan, otros se quedan calladitos y dicen, bueno, ya saldrá algo, me defenderá, o usan, como siempre se ha usado y así tiene que ser, al mayor, ¿no? El que va a ir a pechar porque sabe que a él no le va a pasar nada. Y en eso hay que reconocer el papel que está jugando Adógen y que juegan los retirados de las Fuerzas Armadas. La Adógen es la que la mueve porque habla por para adentro.
obviamente. Exactamente. Todos sabemos Entonces, que cuando quieres saber qué pasa adentro, llamas a la DOJEN para que te cuente. Exactamente, porque es una manera de generar un canal de comunicación y que la olla a presión interna de una institución armada no termine generando pues un desborde que no se puede controlar. No te olvides que finalmente las Fuerzas Armadas tienen las armas en su poder. Entonces sí siento que una declaración de esa naturaleza, o sea, ni siquiera, ¿qué vas a sacar de contexto que digas que la CIA y la Marina, o sea, ¿cuál es el contexto? O sea, me desmayé, me levanté idiota, No, ¿cuál es que el contexto? puede demostrar históricamente que la Marina inventó el terrorismo. No, eso no. Y además, cuando sabemos perfectamente que el terrorismo es una metodología que se puede asociar a todo, al fundamentalismo religioso, al separatismo, a todo. Entonces, no puede ser, pues, ¿cómo haberla inventado la Marina? Yo te escuchaba describir este proceso que estamos viviendo de pandemia, y yo creo que puede hacer de alguna forma que los más jóvenes nos entiendan, ¿no? En Lima, donde el terrorismo se sintió menos y todos hablamos de Tarata con un dolor terrible, por supuesto, nosotros olvidamos que desde el 83 pasaba el 16 de julio es Tarata y el 16 de julio es Soras. Y todos hablamos de Lucanamarca, donde murieron casi 70 personas asesinadas por Sendero Luminoso, y en Soras murieron 117 personas asesinadas a machetazos y a pedradas y Palomino. Entonces no puedes a un pueblo como Soras, que además como Estado olvidaste 30 años, o Churajay, o Putis, no puedes después de 30 años decir, bueno, la verdad es que esto lo empezó la Marina, ¿no? O sea, eso no hay ninguna cosa que este señor pueda decir, solo renuncio, que le dé al país tranquilidad. Así es. No hay otro. O sea, el insulto No hay merece, otro. cuando tú dices que rechazas el insulto, tienes que dar una satisfacción. La única satisfacción posible es su renuncia. Que se vaya. No hay otra forma. La verdad es que, mira, ya que le hayan aceptado a Béjar regresar como un académico reformado después de su pasado guerrillero, se debería dar por satisfecho. No, incluso incluso él señala que ha sido profesor en el CAN. Dice, claro, puede haber enseñado guerra y guerrilla, porque en eso se entrenó. Y es interesante para las Fuerzas Armadas conocer justamente cómo se desarrolla la guerra y guerrilla, pero de ahí a hacer las cosas que está haciendo, inaceptable. Pero bueno, vamos a hablar también. Yo creo que es interesante, pero lo único que sí quiero rescatar es que los estás obligando a deslindar. Claro. ¿No? Y aunque no les creo mucho a algunos ministros, y esto dicho con todo respeto y digamos directamente, ¿no? Por lo menos Bellido ha tenido la astucia política de reconocer que es un error. Ha hecho que lamentable y desafortunada. Es inmoral, ¿no? Es inmoral. Pero has notado cómo el Twitter que mandó, sí, pero además su Twitter, es que esas son las cosas en las que patina, ¿no? El Twitter dice desafortunada, pero fueron el 20 de febrero, encima por eso te señalo que ni siquiera se tomó el trabajo de preguntarle cuándo fueron, ¿no? Porque el premier, claro, fueron noviembre del año anterior, pero apunta al tiempo como diciendo, por si acaso esa no es causal. Sí, pues es verdad y es terrible, pero esa no es causal para que lo interpeles ahora y lo censures ahora porque fue antes. Un momentito. También se puede interpelar y censurar por capacidad moral para ejercer el cargo. Y la pierde. Y claro, pues, su convicción, el 24 de noviembre del 2020, su convicción, dice, eso lo puedo probar históricamente, es que la Marina inventó el terrorismo. Es su convicción. No hay manera. No hay forma, pues. No hay forma. ¿Tú te imaginas al agregado naval de Cancillería? El hombre debe estar desesperado, ¿no? O sea, tú lo que estás haciendo al ponerles personas con esas investigaciones en curso es mandar un mensaje a los que están peleando en el BRAE, mandar un mensaje que es exactamente lo contrario a la que un país necesita, un país como lo es. La moral, traes abajo la moral. Eso no es posible. Es un tema moral. Totalmente. Te decía, quería cerrar solamente esta idea, que yo creo que nada le hace más daño a la historia que la falta de memoria, ¿no? Y yo siempre he tratado de entender, por trabajo en memoria hace muchos años, por qué los peruanos nos negamos a recordar, ¿no? Y pasa ahora con la pandemia. No sé si tú te das cuenta que en la primera ola el tema era la familia, en la segunda, pero los viejos, los jóvenes viejos, o sea, porque de 17 o de 20 y los millennials ya no son pues niños, ¿no? Los que vamos creciendo, yo creo que utilizamos esta memoria selectiva para ya es tanto el dolor que no puedes administrar. No, claro. Que
que no sé si te acostumbras o prefieres ya no pensar, ¿no? Mi hija es catequista del Colegio Inmaculada, prepara niños para la primera comunión, ¿ya? Niños de 8 años. Y la vez pasada estaban haciendo un ejercicio de hablar con Jesús, entonces yo estaba ahí escuchando, ¿no? Y los niñitos de 8 años decían, sí, yo le decía a Jesús, gracias porque mi papá ya se vacunó. Es una cosa que, yo decía, ¿qué está pasando en el Perú, no? Gracias porque mi mamá y mi papá están vivos. Entonces, los niños todavía verbalizan su terror, claro, los adultos su no. miedo. Nosotros bloqueamos. Es que Claro. si no sigues, ¿cómo vives, Rosa María? Eso es lo que pasa. Y a veces explicar Claro, eso, si no sigues... yo creo que la pandemia le permite explicar a los de nuestra generación, a la que sigue, cómo era vivir con Sendero. Que era lo mismo, porque tienes la sensación de que no va a acabar nunca. Y tienes la sensación de que es una cosa que tendría que acabar, pero que mientras tanto tienes que sobrevivir, ¿no? Exacto. Acuérdate que nuestra generación cambió la frase de los abuelitos, nos vemos mañana si Dios quiere, porque la vida dependía de Dios, a claro. Nos vemos mañana, cuídate. O sea, claro, eso fue, cuídate. Claro. No, además, digamos, en esta generación ahora todos tienen teléfonos celulares, se reportan muy rápidamente, ¿no? Nosotros no salíamos sin decir a dónde íbamos, a qué hora volvíamos, y si no volvíamos a esa hora teníamos que llamar a decir dónde estábamos. Porque si no volvías, era porque y había explotado una bomba, podrías haber estado tú ahí. Entonces, tienen que entender la forma en la que... Y el teléfono público, la propaganda del Ring. Buscando un Ring para poder llamar y puede salvar tu vida. Sí. Claro, no ha pasado nada. Y la propaganda era un Ring puede salvar tu vida. Y después seguías bailando, Rosa María. O sea, tú estabas en una fiesta de toque a toque y había una bomba cerca y tú salías y decías, yo estoy bien, y seguías bailando. Y esa generación ha crecido, claro, es una generación, o sea, hay un problema de salud mental global en una generación que se acostumbró a vivir con la muerte, ¿no? Ese es el problema. Y creo que no ha tratado. Ahora, hay que decir algo. Hay que decir algo. Lo peor es que se lo cree. Eso es peor. Claro, es también, desde el primer día yo lo dije, es una persona que ha participado en hechos de sangre. Ojo, ¿ok? Ese señor tiene muertos en su haber. Entonces, hay 2 denuncias que estaban en el pliego interpolatorio, el asesinato del hermano del obispo, y, bueno, en ese entonces no era el hermano del obispo, pero hoy sí lo es, y el asesinato de la familia Carrillo en Ayacucho, donde él participa. Y otra información que también tengo, y ahora sacaremos en su momento, de azonadas, donde participaba soliviantando a la gente para llevarla a la Revolución Popular. Sí, claro. Entonces, además, discursos y entornos que son pro revolución armada, ¿no? O sea, no es... Claro, lucha armada. Digamos, y lo terrible es que sentar a un hombre así en Cancillería no es un mensaje que debiéramos dar los peruanos, ¿no? A los peruanos. Claro, a los peruanos. Ahora, no puedo dejar de hablar del PPC, porque me quedan pocos minutos. ¿Se están reinscribiendo? No, estamos en un proceso. Además por decisión, no vamos a participar en el 22, ahí tenemos cuadros superformados que van a postular con quien los invite, digamos, la idea es participar como podamos haciendo esta contención que creemos que el país necesita, pero no vamos a inscribirnos porque sería más de lo mismo y estaríamos repitiendo lo que criticamos, ¿no? Montar un aparato electoral para ver a quién pones, y eso no es serio en política. Estamos en un proceso de reingeniería, Rosa María, muy serio. Ayer he estado con Amazonas y con Ancash, mañana voy a estar con Apurímac y con Arequipa, el viernes con Ayacucho y con Cajamarca, obviamente virtualmente en esta primera etapa, revisando varios de los temas que creemos que hay que corregir, ¿no? La unidad partidaria, el Partido Nacional, la identidad partidaria, y por supuesto el rol que tenemos que jugar en esta etapa. Es una responsabilidad para mí bastante compleja, porque todas las autoridades han dado un paso al costado, solamente he quedado yo de responsable de este proceso, para mí es un honor. O sea, yo tengo la vida en el PPC y creo que se lo debo a mi partido y a quienes han trabajado en mi proceso formativo hace tantos años, ¿no? Y el Congreso Nacional, que tiene representación nacional, queda, digamos, para validar esta etapa. Yo espero para diciembre, el 18 de diciembre, que podamos decidir si empezamos reinscripción en enero, y eso podría ser reinventarnos, ¿no? Actualizar el ideario con el signo de los tiempos. O sea, hay todo un proceso en marcha en el que nadie sobra, y en el que tenemos que abrir esa cancha para que no seamos un partido de centro, que es lo que somos
desde el punto de vista de la doctrina social de la Claro, pero Iglesia, ¿no? lamentablemente, las últimas semanas, la figura de Lourdes Flores como abogada personal de Keiko Fujimori, claro, es su trabajo profesional, ella es libre de tener cliente a quien quiera, pero esta clienta, digamos, compleja, coloca al PPC al lado de la tesis de un fraude que jamás existió. Entonces, Mira, esto es muy doloroso me imagino, para el PPC. ¿Cómo van a hacer para salir de esto? yo te agradezco mucho que plantees el tema por varias razones. Primero, porque el PPC, Lourdes Flores en muchos de esos casos, pero el PPC en general, hace muchos años, y mi esposo fue personero legal en el proceso contra Susana Villarán, ha cuestionado el origen de un montón de los problemas que se han presentado ahora y que han dimensionado de una forma terrible, incluso cuestionando legitimidad, pero en las últimas 4 procesos el presidente ha sido elegido por entre 22.000 y 44.000 votos. 22.000 y 44.000 votos que vienen además de las zonas más alejadas del país, donde no hay ninguna capacidad de supervisión. Lo que no significa que se cuestione que, por ejemplo, el pueblo abajún se puede poner perfectamente de acuerdo en cerrar filas con un voto en bloque, porque toman sus decisiones en bloque. Cabeza de pueblo indígena, absolutamente respetuoso de los procesos de asamblea. Y eso, si no lo entiendes, no entiendes el Perú. El problema, Rosa María, es que el Código Electoral, que ha estado durmiendo en el Congreso 5 años, ni siquiera se discutió, y ese ponía fin a estas tonterías de la hora de presentación, porque ahí está el negocio, pues. En la arbitrariedad de la decisión está el negocio de los procesos electorales. Entonces, el PPC lo viene denunciando, pero nunca hemos hecho, mea culpa, la chamba completa. Lo denunciamos en el proceso electoral y después nos quedamos callados porque ya viene otra cosa, y entonces nunca se cierra el círculo. Creo que es clave que si de algo sirve lo que le pasó al PPC, que probablemente no debió continuar en carrera, en fin, mirar para atrás es bien fácil cuando ya se perdió el partido, Claro. pero lo que nos pasó y le pasó a mucha gente es que fuimos hasta la Comisión Interamericana, ganamos una medida cautelar y a nadie le importó. O sea, no importa el PPC, importa un país. Sí pasó con el TC. Cumple. Yo creo que Alberto Bengolea hizo un muy buen debate, hizo una campaña muy decorosa, en la medida de sus posibilidades, que eran muy, muy escasas, ¿no? Absolutamente. Pero sin lista parlamentaria. Lo conversamos. Imposible. Sin lista Lima, muy complicado. Pero Lourdes, o sea, yo creo que hay varias etapas. La etapa institucional del PPC hasta el 6 de junio, en el que después de un gran debate en Lima, muy complicado, decide apoyar racionalmente en defensa del impacto positivo de la economía social de mercado para el Perú y el reconocimiento de la necesidad de atender la distribución con justicia social que no ha funcionado en el Perú, decide respaldar a Keiko Fujimori con todos los bemoles que esto tenía y todos los cuestionamientos. ¿Qué era lo que iba a pasar? No, nadie esperaba otra cosa, ¿no? No, era muy difícil, Rosa María, fue una decisión muy complicada, pero totalmente institucional. A lo largo y ancho del Perú se dijo, nosotros defendemos la economía social de mercado y la vamos a seguir defendiendo. La Bedoya Reyes, en todas sus presentaciones por los 100 años, reconoció el acto de renuncia personal para darle viabilidad a la economía social de mercado en la Constitución del 93 y la del 79, que se repite en el 93. O sea, para nosotros el gran aporte del PPC al país ha sido la incorporación de la economía social de mercado en la Constitución. Entonces, claro, nosotros la vamos a defender. Y las demás críticas amplísimas a lo que representó el fujimorismo, las sabíamos enfrentar en democracia. No sabíamos enfrentar lo que evidentemente hoy se consolida, que es la presencia de personajes como Bellido en la política nacional. Esa fue la primera etapa institucional. La segunda etapa, del 6 de junio al 28 de julio, fue una etapa en la que cada quien defendió lo que consideró justo, y yo no puedo menos que agradecer a quienes lo han hecho lealmente a lo que consideraban correcto. No fue una posición institucional, y sin embargo Lourdes, y yo lo digo, además orgullosa de lo que Lourdes significa para el partido, ha continuado defendiendo lo que viene defendiendo hace 15 años. Lo que pasa es que lo ha hecho probablemente de un lado en el que nos hubiéramos sentido mucho mejor probablemente al no estar, pero no lo puso Lourdes Flores, lo puso el 11 de abril. O sea, la situación no puede después, y eso hay que decirlo. Pero lamentable, o sea, pero de verdad, todos sabemos que no hay ningún fraude y que Castillo ganó exactamente igual como ganó Kuczynski. Ahí y que una organización democrática como el PPC aparezca tratando de validar el robo de una elección,
Eso es lo que le digo a la gente, a todos los que han participado, no solamente ustedes, ¿no? Estamos hablando también de Renovación Popular. Son para agrupaciones políticas que han tratado de validar el robo de una elección, que es algo muy grave. Mira, si a mí me hubiera tocado ser miembro del Jurado Nacional de Elecciones, probablemente porque estoy en política hace tantos años, yo lo que hubiera hecho es garantizar la legitimidad del elegido, haciendo lo que se tenía que hacer, que era tan simple, Rosa María, ¿no? Es decir, a ver, ¿cuáles son las dudas? Acá está, aclaro uno, aclaro dos, aclaro tres, Pero no había ningún suplantado, toda la cerrado el tema. Que había suplantados, no podían producir un suplantado. Tú tenías la posibilidad mire, la Corte Interamericana ha dado de cerrar un ciclo. Claro, pero escúchame, la cautelar la ha conseguido Salas para el Jurado Nacional de Elecciones en la Corte Interamericana. El señor tuvo 16 incursiones en su casa. Y a Piero Corbett otras tantas. Bueno, esos son actos de salvajismo político. Sí, a ver, Rosa María, yo no voy a validar, digamos, una etapa que no fue una decisión institucional, porque no me corresponde. Las que tienen que explicar, o los que tienen que explicar por qué asumieron un rol de una forma o de otra, son los que lo hicieron. Sin embargo, sí tengo que decir algo que me parece coherente y además de respaldo a Lourdes en este aspecto, y es que esta pelea de Lourdes no es de hoy. Esta pelea viene desde el 2006, y con el mismo argumento además. Hay un argumento que ella sostiene en el tiempo, y que a mí me parece interesante que lo busque aclarar donde corresponde, que es lo que yo sí creo que es sano. No, sí, pero el problema es que cuando tú gritas, lobo, lobo, y no hay lobo, sí, lobo, pero quien pierde... Entonces, ¿con qué autoridad moral pueden salir a decir ahora que la democracia está en peligro cuando estaban tratando de robarse una elección? Yo creo que es bien interesante ese fenómeno, por eso te lo dividí en etapas, ¿no? Al 6 de junio, del 6 de junio al 28 de julio, y ahí cada quien asumirá el rol que decidió jugar en esa etapa, y yo por supuesto respeto a todo el mundo, y de ahí para adelante, por eso es que zanjar el debate y que el jurado pudiera finalmente nombrar al presidente Bellido, puso fin a esa etapa, y luego empieza otra que lamentablemente, Rosa María, por lo que tú has señalado, porque eso hay que decirlo, no logra unificar al centro y al centro derecha. Claro. Y eso hay que decirlo. Hasta que no reconozcan que se equivocaron y no reconocen nada, y se equivocaron, digamos, la semana pasada, y te dicen, no, es que hay que dar vuelta a la página. No, un momentito. A mí me han dicho terruca, roja, por decir que el señor ganó la elección. ¿Ya? Entonces necesitamos acá que explique que se estaba ganando una elección. ¿No? Entonces, como te lo he repetido, asumir, pero sí creo, Rosa María, que el momento, 28 de julio en adelante, declaraciones del presidente, mensaje presidencial, nombramiento de gabinete, tendría que hacer que todos los que tenemos que hacer una contención democrática. Exactamente, mire, el Congreso ya se logró la unidad. Claramente, en el tema de... Lo de renovación no fue pues lo que esperábamos, ¿no? O sea, no debió darse... Pero se van a alinear, digamos, 88 votos hoy. Hay. Es un número que Castillo debería tenerlo agarrado. Sí, hoy hay 88. Lo debería tener claro. ¿Ya? Porque hay los 42 a este lado y los otros 88 están absolutamente convencidos de que este gabinete es inviable. Totalmente. Y están discutiendo si lo censuran o no, como estrategia de sobrevivencia. Pero Rosa María, tú sabes que yo tengo una posición que, digamos, yo estaba en el Congreso, conozco los mecanismos, pero si hay algo que me ha quedado muy claro cuando sales del Congreso, que tomas distancia y entonces ves cosas que dentro no ves, es que el país no entiende mensajes dobles. No entiende. Claro. Pero tiene que explicar que es su estrategia para que no te disuelva. Pero no entiende, pues, porque la gente entiende, estás cuidando tu chamba. No estás indignado, no te parece terrible que el terrorista esté, o el investigado por terrorismo, esté en el poder, estás cuidando tu chamba, accediendo a información secretaria. No, pero se puede explicar. Yo creo que hay que ser muy conscientes, y yo no sé, no es mi decisión. Si yo estuviera en el Congreso, sé lo que yo haría. Yo sí negaría la confianza. Pero sin duda, si no hubiera... sin duda, yo le negaría la confianza.
Mira, yo estoy convencida de que si no hubiera digamos, consecuencias jurídicas, del día de la confianza hoy no necesitan ni que vaya. Y estoy convencida que van a censurar a Pero Béjar, es que precisamente... porque el presidente no va a hacer cuestión de confianza en la presidencia de Béjar. Mira, Porque si ¿tú hace te cuestión de, acuerdas? No, si hace cuestión tú- cuestión de confianza en la presidencia de Béjar, lo vacan mañana. es que yo creo que eso es lo que uno tiene, mira, agudizar las contradicciones es la vieja treta marxista, ¿no? O sea, eso, Claro. las contradicciones ideológicas, las contradicciones raciales en nuestro país que tienen una discriminación espantosa y vergonzosa, pero el mensaje presidencial fue agudizar las contradicciones, ¿no? El mestizaje no existió, eso no existió. No existió. Una cosa horrible, pero yo creo que en este momento, Rosa María, en este momento, ya te digo, es una decisión del Congreso y al Congreso hay que cuidarlo y hay que respaldarlo, ¿no? Y por supuesto corregirlo fraternalmente, como son todas las correcciones cuando vienen pensando en el Perú. Pero sí creo que el mensaje del 26 de agosto tiene que ser muy claro con relación a lo que no se va a aceptar. Es una primera decisión muy difícil, pero la siguiente acción del presidente, que es finalmente quien toma las decisiones, esto de que se lo pretendan volver pues el que no sabe, el que no entiende, el que no hace, hasta por eso se tiene responsabilidad, ¿no? No puedes llegar a asumir la presidencia del país y pretender que la Lo que culpa la tenga. entiendo es que hay una... Ya la vimos demasiadas veces. La discusión buena. interna en las bancadas es ¿cómo hacemos para que pase con las justas, ¿no? Tipo Salvador del Solar, pero claro, todos quieren, hay un grupo que dice, no, nosotros votamos no y ustedes se abstienen. Y dice, no, nosotros votamos no, ustedes se abstienen. Entonces, esa es la discusión. Pero digamos, el gobierno no tiene ni remotamente los votos para una investidura, No. pero ni remotamente. Y yo creo que el gesto que debiera de tener un presidente que quiere gobernar para todos los peruanos es el saber leer eso, ¿no? O sea, basta. Yo creo que basta. No. Salvo que lo esté leyendo y sea lo que quiere, ¿no? Claro, sus prioridades están en otro sitio. Están en Y me da sacar mucha su partido. pena. Claro, Me da mucha pena, ¿no? Las prioridades de Castillo están en los objetivos que ha tenido, como sacar su inscripción de su sindicato, hacer un partido de maestros que sea suyo, para, digamos, competir con el de Cerrón, y cada uno ya... Pagar la deuda social del magisterio. Que es claro, que no hay examen de evaluación, o sea, cosas muy modestas, pero resulta que salió elegido presidente. Entonces, creo que todavía no entiende la dimensión de la tarea. Y el daño terrible que le hace al Perú al no entenderla, Rosa María, que es un poco lo que estábamos hablando antes de esta etapa del 6 de junio. Hemos entrado, ¿no? Hoy día, el comercio dice que hemos entrado técnicamente en recesión. Pero obvio, Rosa María, la cantidad de dinero que ha salido del Perú en estos meses, o sea, las cifras económicas son horrorosas, pero no tienes que leer las cifras económicas ni la calificación. ¿Quién invertiría en un país en el que los ministros no tienen idea de cómo manejar sus carteras? Generalizaciones siempre injustas, la mayoría de ellos. No tienen idea de cómo manejar sus carteras. En el que tienes un premier investigado por terrorismo. En el que tienes un canciller que dice que escribe una posverdad. En el que tienes, claro, o sea, ¿quién invierte en un país así? Nadie. Va a haber una fuga de capitales horrorosa. No va a haber trabajo de calidad, y los bonos de 350 soles para 13 millones de peruanos que ganan 3.500, ¿de cuándo acá alguien que gana 3.500 soles necesita un bono? Es un populismo de lo más, además de lo más evidente. Además, el bono, el año pasado, el MEF y el BCR lo asocian a si el Estado te prohíbe trabajar, entonces te tiene que dar de comer, ¿ok? O sea, tú me has dicho que yo durante 2 meses no salgo de mi casa. O sea, dame algo para que yo compre comida. Esa es la idea. Sí. Pero si en ese momento no hay cuarentena, ¿para qué vas a repartir un bono? Tienes que más bien focalizar en pobreza. En pobreza, o por último, trabaja Perú. Claro. O sea, genera trabajo que construya caminos, todo el trabajo que tú quieras, sostenido, ¿no? Y cierra brechas de infraestructura, las chiquitas, las escaleras amarillas famosas, pero en todo el Perú. O sea, ese pequeño trabajo que le cambia la vida a la gente es indispensable y le puedes dar trabajo a la comunidad. Pero lo que están haciendo es populismo del más elemental, y que por supuesto si a alguien le toca el bono se va a gastar la plata, ¿no? O sea, yo me he quejado de ese TSFP, pero me he gastado las dos cosas, porque tenía que gastar en la universidad, el colegio. Pero lógico, pero eso no significa...
clase media endeudadísima, pospandemia endeudada hasta acá. Esto. No, eso Claro. no significa que... Totalmente, además yo tengo 30 personas que dependen económicamente de mí, Rosa María, yo tengo que pagarles el sueldo. Entonces, sí, pues, si me vas a dar el préstamo, lo voy a agarrar, lo voy a pagar, por supuesto, dame. Eso no significa que no sepa que me estoy destruyendo. Y claro, como van pasando los años, uno dice, oye, yo ya no tengo 30, ¿no? Y tengo una Claro. hija en edad universitaria, y entonces te pones a pensar la Ah. incertidumbre. ¿Sabes el dolor de haber entregado, o sea, de haber, no estoy hablando de mí, porque yo me voy a morir acá, o sea, o me matan o me muero acá de todas Claro. maneras, no me imagino, sería para mí terrible, no sé qué haría en otro país aunque tuviera los millones del mundo. A mí me gusta mi país, y yo soy tagneña, pues, ¿no? A mí me han criado para así, en cautiverio eterno. A mí no me toca mi bandera, ni mi himno, ni mi símbolo, porque así hemos sido educados los tagneños, todos. Banderita en mano, 28 de agosto, vaya usted a defender su patria y a cantar su himno, ¿no? Así parada, yo me acuerdo cuando iba al Congreso, ya bien parada mientras se le va, porque así es por formación. Y tú sabes lo que sienten la mayoría de peruanos, los que pueden y los que no pueden, cuando piensan en el futuro de sus hijos de 18 o 20 años. O sea, no hay derecho, Rosa María, no hay derecho. Y que personas no sepan que tenemos que ceder, los que se fueron a la extrema derecha, usando símbolos inmorales que no podemos aceptar, los que se quedaron al medio porque les parecía horrible votar por lo que representaba el fujimorismo. Todos tenemos que encontrar lo que nos une. Y lo que nos une no es destruir al señor Castillo, por supuesto que no es nada personal. Lo que nos une es evitar que ideas que han destruido países como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua, como Bolivia, como Ecuador en su momento, le pase al Perú. Y en esa transición de 10 o 20 años, o 7, perdamos nuevamente una generación de jóvenes y de talentos que se van y no regresan. Ahora, ¿es posible, pregunta final, una moderación en Castillo? Con este gabinete no, porque tiene un cañonazo el primer día, ¿no? Yo vi el gabinete y se acabó la moderación. Pero es posible entender que políticamente ha cometido un error muy grave, que le puede costar la presidencia. Es Sí, posible claro, que diga, ok, nos moderamos. O sea, a ver, sería lo inteligente, ¿no? Para él y para el Perú. Porque yo creo que también el Perú necesita ver que ese modelo, a ver, yo sí creo que es interesante una pelea por la Asamblea Constituyente. Nosotros nos vamos a sumar, y con eso te lo quería explicar a propósito de esto, a la propuesta de Lucas Gersi. No por la propuesta en sí, que, digamos, tiene cuestionamientos constitucionales de los que podemos hablar cuando tú quieras, sino porque es una oportunidad. Quieren que aprobemos una reforma para que diga lo que ya dice la Constitución. Sí, pero lo interesante, pero ¿qué es lo bonito? Es una oportunidad para explicar. Creo que esa oportunidad hay que perder. Para decir, y es lo que, lo vamos a explicar además, porque además lo estamos sumando institucionalmente, ¿ah? Porque ya te digo, acá hay que distinguir las acciones personales, y yo aplaudo muchas de ellas. No es, digamos, yo no voy a ser quien no soy. A mí la violencia no es mi estilo, no me gusta, creo que pierdo todo. Cuando llego a ese nivel ya, Béjar me ha logrado sacar un poquito lo más rabioso de mí, ¿ah? No, vamos a ver, no me voy a hacer, no. Estoy furiosa. Si lo tuviera enfrente, perdería todas las formas. Porque me parece una falta, no puedo ser fina, ni mis modales republicanos están pasando por un proceso de debilitamiento. Porque claro, hay límites, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una oportunidad, lo conversábamos además con Lucas Gersi, que es un joven, ¿no? Es un joven, no tiene ni 30 años, y está peleando con las armas que tiene. Y me parece súper interesante, pero creo, le estamos poniendo un componente adicional, que es el de explicar. Que nadie esté en contra del cambio, que nadie esté en contra de corregir los errores en la distribución de la riqueza, que nadie esté en contra de que los pueblos indígenas tengan, por ejemplo, una representación en una bicameralidad, pero lo que no vamos a aceptar es que nos cuenten el cuento de la Asamblea Constituyente, donde ellos ponen a los representantes de los sindicatos de maestros que ellos manejan y nos armen una constitución ad hoc para perpetuarse en el poder. Nunca tanto. Ese es un truco muy viejo, pues ya estamos muy viejos para no conocer el truco, lo han hecho muchos países con los resultados que tenemos. Muy bien, muchísimas gracias, Marisol. A ti. A ver, ¿hay alguna pregunta del público, por favor, para Marisol Prestello? Siempre me olvido el micro. ¿Cómo piensan atraer a todas las personas que en algún momento miraron, personas de derecha que en algún momento miraron
a el señor López Aliaga. ¿Cómo piensan atraerlos? ¿Cómo piensan transformar la percepción del pueblo peruano de lo que significa ahora el PPC? ¿Cuál va a ser el atractivo? ¿Están pensando en eso? Porque Sí, por supuesto. la mayor parte de personas se ha quedado con lo último de la señora Lourdes Flores defendiendo Claro. a Keiko. Mira, el partido tiene 54 años de historia y han pasado por él hombres y mujeres digamos, de centro, un poco más de derecha desde la perspectiva económica, un poco más conservadora. Yo creo que hay un espacio para todos en la medida en que seamos capaces de ponerle límites a aquellas cosas que nos dividen, ¿no? Y siento que, por ejemplo, la moral pública es eso, y uno tiene que distinguirla de sus decisiones personales que se ajustan, por supuesto, a su formación religiosa o a lo que fuera. Yo siento que el señor López Aliaga tiene un proyecto político respetuoso, respetable, pero que es un proyecto personal. Y lo que el PPC tiene de fortaleza es que no es un proyecto personal, es un proyecto institucional de generación de equipos, de generación de cuadros a nivel nacional. Tenemos muchos jóvenes, a tu pregunta, muchos jóvenes en todo el Perú, más de 1.500 jóvenes se han formado desde que entró la directiva de Alberto Bengolea, que hizo un trabajo excelente, él asumiendo roles políticos complicados y sin plata, y nosotros trabajando hacia adentro recorriendo el Perú. Y en esos jóvenes está nuestra esperanza. Así que nada, ojalá, hay que repensarnos, Adelante, ¿no? muy bien. Muchísimas gracias a Marisol por haber estado con nosotros. Ella ha sido ministra de Justicia también, hay que recordarlo, congresista de la República, presidenta del Partido Popular Cristiano, profesora, docente en institutos armados y policiales. Por lo tanto, creo que era una invitada muy importante para hoy, para tratar de entender el momento político en el que estamos y las definiciones que vamos a ver en las próximas horas y días, que creo que van a ser inevitables. Estamos en un curso de acción inevitable y creo que el ministro, si no renuncia hoy, va a ser censurado en los próximos días. Gracias, Marisol, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Rosa María. Y Abel, yo me despido de ti. Muchísimas gracias, nos vemos mañana. Creo que tienes que hacer un anuncio antes de salir. Así es, Rosa María, como siempre, les recuerdo que nuestra rifa es el día 31 de agosto. Nos ayudan haciendo un depósito de 5 soles al 193-2200-3530-87 y el voucher al 959-679-662. Ayuda a Radio Santa Rosa. Además, Rosa María, ayer lo hemos hecho a 3 de la grabación, pero enviar hoy día un saludo fraterno, afectuoso a nuestros hermanos de Radio San Martín. Hoy día estamos conmemorando el primer año, el aniversario del fallecimiento de nuestro querido amigo, el padre Héctor Herrera, que partió un día como hoy y de verdad nos dejó mucha tristeza, mucha pena, una estupenda persona en Radio San Martín dirigiendo, y tú la has conocido de cerca. Así es que... Y además un sacerdote que murió por servir a los demás, que es una cosa muy especial en el sacerdocio. Él fue una de las primeras víctimas de la familia dominica en el Perú de COVID, por atender a los demás, por estar con los demás, por estar donde estaba la gente. Y lamentablemente partió muy rápido, de una manera tan súbita, que nos dejó a todos un poco desconcertados hasta hoy, ¿no? Para mí todavía está en Radio San Martín. Y Radio San Martín fue su obra, le tuvo mucho cariño, le puso mucho empeño, y un saludo muy grande para ellos. Siempre les digo que las instalaciones de ellos son más bonitas que las nuestras, porque el padre le puso un entusiasmo enorme a la radio que funciona en Arequipa, y hay un gran vacío. Yo les mandé un saludo que grabé ayer, muy cariñoso por este día. Espero que lo compartan con todos los colegas de la radio y a seguir sacando adelante la radio. Eso es lo que el padre quisiera que hiciéramos en su memoria, ¿no? Que su obra continúe con el mismo trabajo, con el mismo cariño que le puso. Así es. Bien, Rosa María, mañana nos reencontramos. Chau, chau, nos vemos. Chau, chau. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.